El día que dos mundos se miraron en silencio, y uno de ellos tembló. Lo que está a punto de escuchar no salió en ningún comunicado oficial. No hubo cámaras, no hubo micrófonos, solo dos personas caminando por un corredor del Vaticano. Una de ellas gobernaba la fe de 1.500 millones de almas. La otra estaba a punto de cambiar el destino de 130 millones. Y en menos de 4 minutos, una sola frase lo cambiaría todo. Febrero de 2024. Roma amanece con una niebla que parece querer ocultar algo. En algún lugar de la ciudad del Vaticano, un hombre de 87 años revisa por tercera vez una carpeta con el nombre de una mujer mexicana. No es la primera política latinoamericana que viene a verlo, pero hay algo diferente esta vez. Lo siente en los huesos, que ya le duelen demasiado. Jorge Mario Bergoglio cierra los ojos y murmura algo que nadie alcanza a escuchar. En unas horas, esa mujer cruzará la puerta de su departamento. Y él ya sabe que no será una visita protocolar. Lo que el Papa aún no sabía era que Claudia Sheinbaum había volado toda la noche para llegar a tiempo, sin dormir, sin detenerse, como si algo la empujara a ese encuentro con una urgencia que ella misma no podía explicar. Pero lo más impactante vendría después, mucho después, cuando ambos quedaran solos en ese corredor que ahora se ha convertido en leyenda. Retrocedamos 24 horas. Ciudad de México. Claudia Sheinbaum termina de revisar los últimos documentos de su campaña cuando recibe una llamada. Los hermanos Sulaimán le confirman lo que parecía imposible. El Papa acepta recibirla, pero no en la sala de audiencias, no en el salón oficial, en su propio departamento, el más modesto del Vaticano, el lugar donde Jorge Bergoglio duerme, reza y muchas veces llora a solas, pensando en los pobres del mundo. Nadie sabía en ese momento que un día antes, otra candidata mexicana había cruzado esas mismas puertas. Xóchitl Gálvez llegó con su equipo, con cámaras esperando afuera, con toda la parafernalia de una visita política. Pero ella no fue recibida arriba. No entró al departamento, no caminó por ese corredor. La diferencia no era casual. El Vaticano tiene sus propios códigos. Y Francisco había decidido algo muy específico sobre la mujer que llegaría al día siguiente. Ahora la pregunta que todos se hacen: ¿por qué el Papa trató diferente a Claudia Sheinbaum? ¿Qué vio en ella que no vio en otros? La respuesta está en ese corredor, en esos 4 minutos que cambiaron todo. El avión despega de México pasada la medianoche. Claudia viaja casi sola, sin prensa, sin grandes comitivas. Lleva consigo unas piezas artesanales del pueblo wixárika. Las ha elegido personalmente. Cada una tiene un significado. Cada color cuenta una historia de resistencia, de fe ancestral, de un México que pocos conocen. Durante el vuelo, no puede dormir. Repasa mentalmente lo que quiere decirle a Francisco, pero algo le dice que las palabras preparadas no servirán, que lo que ocurra en ese encuentro será diferente a todo lo que ha vivido. Mientras tanto, en Roma, Francisco también pasa una noche inquieta. Sus asistentes notan que ha pedido información adicional sobre México. No sobre política, no sobre elecciones, sobre pobreza, sobre los pueblos indígenas, sobre las mujeres que cruzan desiertos buscando una vida mejor, sobre los niños que desaparecen en las fronteras. El Papa quiere saber, quiere entender, quiere mirar a los ojos a alguien que viene de esa tierra herida. Lo que sucedió a las 8 de la mañana hora de Roma todavía se debate en los círculos más cercanos al Vaticano. Porque lo que estaba programado para durar 45 minutos se extendió casi 1 hora.
y lo que debía ser una audiencia formal se convirtió en algo que ninguno de los dos esperaba. Claudia entra al departamento papal y lo primero que nota es la sencillez. Paredes blancas, muebles simples, nada de oro, nada de ostentación. Este hombre que tiene bajo su mando la institución más rica de la historia vive como un párroco de barrio. Y en ese momento, antes de que crucen una sola palabra, Claudia siente que ya lo conoce, que de alguna manera han estado esperándose mucho tiempo. Francisco la recibe de pie, a pesar de sus dolencias, a pesar de la silla de ruedas que ya usa para los desplazamientos largos. Se levanta para saludarla. Es un gesto que pocos notan, pero que dice todo. El Papa no se levanta para todos. Los primeros minutos son los esperados. Saludos, presentaciones, las piezas wixáricas son entregadas y Francisco las observa con una atención que sorprende a todos. Las toca, las gira, pregunta por los colores, pregunta por las manos que las crearon. No es cortesía vacía, es curiosidad genuina. El Papa quiere saber de dónde vienen las cosas, quiere conocer la historia detrás de los objetos, pero entonces sucede algo que nadie anticipaba. Francisco menciona una frase, la dice casi de pasada, como si fuera un pensamiento en voz alta. La única forma lícita de mirar a alguien de arriba abajo es cuando uno le da la mano para levantarse. Claudia se detiene. Conoce esa frase, la ha usado antes, pero escucharla de la boca de quien la pronunció por primera vez tiene otro peso, otro significado. Y en ese instante, Francisco señala un cuadro en la pared, una imagen que representa exactamente eso, una mano extendida, alguien siendo levantado del suelo. Claudia mira el cuadro y luego mira al Papa. Y algo cambia en la habitación. El protocolo desaparece. Las formalidades se desvanecen. Quedan dos seres humanos que reconocen en el otro la misma obsesión, la misma herida, la misma pregunta que los desvela por las noches. ¿Cómo se protege a los que nadie protege? Si están siguiendo esta historia, es momento de suscribirse a este canal y activar la campanita, porque lo que viene a continuación es la parte que nadie ha contado. El momento del corredor. Los 4 minutos que definieron todo. La reunión oficial termina. Los asistentes comienzan a despedirse. Los protocolos indican que es hora de partir. Pero Francisco hace algo inusual. Se acerca a Claudia y le dice que quiere mostrarle algo, que caminen un momento, solos. Sus asistentes intercambian miradas. Esto no estaba en el programa, esto no se hace, pero nadie contradice al Papa cuando usa ese tono que parece suave, pero que cierra toda discusión. Francisco y Claudia comienzan a caminar por un corredor largo, paredes de piedra antigua, ventanas que dejan entrar una luz tenue. El silencio es casi físico. Solo se escuchan los pasos lentos del Papa, que avanza con dificultad, pero con determinación, y los pasos de Claudia, que adapta su ritmo al de él, sin apuro, sin impaciencia, como si entendiera que este momento tiene su propio tiempo. Caminan varios metros sin hablar. El silencio no es incómodo, es necesario. Es parte de algo que ambos están construyendo sin palabras. Finalmente, Francisco se detiene junto a una ventana. Afuera, la plaza de San Pedro comienza a llenarse de peregrinos. Miles de personas que han venido de todos los rincones del mundo, buscando algo. Fe, esperanza. Una respuesta a preguntas que no saben cómo formular. El Papa mira hacia afuera y dice algo que Claudia no olvidará jamás. América Latina conoce el dolor, pero también conoce la esperanza. Ustedes han sobrevivido a conquistadores, a dictadores
a los que vinieron a robar todo y siguen de pie. Eso es más que resistencia. Eso es algo que el mundo rico ya perdió. La capacidad de seguir creyendo cuando todo dice que no hay razón para creer. Claudia escucha, no interrumpe. Sabe que el Papa no ha terminado, que hay algo más que quiere decir, algo que le cuesta, algo que lleva guardado. Francisco se gira hacia ella. Sus ojos están húmedos, no de tristeza, de algo más profundo, de ese dolor que solo conocen los que han visto demasiado sufrimiento y no pueden olvidarlo. Hay quienes quieren robar esa esperanza, hay quienes la ven como una amenaza, porque un pueblo que espera es un pueblo que exige. Un pueblo que cree es un pueblo que no se rinde. Por eso atacan la esperanza antes que nada. Por eso intentan convencerlos de que no hay alternativa, de que el mundo es como es y no puede cambiar. Claudia siente el peso de esas palabras. Las siente en el pecho, en las manos, en todo el cuerpo, porque sabe de qué habla el Papa. Ha visto esos ataques, los ha vivido, los enfrenta cada día. Y entonces, sin pensarlo, responde. Lo que dice no estaba preparado. Sale de algún lugar que ni ella conocía. Nuestro deber es proteger a los que todavía creen. Proteger la esperanza de los que quieren robarla. No podemos fallarles. Si nosotros fallamos, ellos pierden todo. Francisco la mira. Por un largo momento no dice nada. Solo la mira. Como si estuviera verificando algo. Como si necesitara confirmar que lo que acaba de escuchar es genuino. Que no es discurso político. Que no es frase de campaña. Lo que ve en los ojos de Claudia parece satisfacerlo. Asiente lentamente. Y dice algo que ella guardará para siempre. Entonces, ya sabe lo que tiene que hacer. Y sabe que no será fácil. Nunca es fácil. Siguen caminando. Unos metros más. El corredor parece no tener fin, pero ambos saben que pronto terminará. Que volverán al mundo de los protocolos, las cámaras, las declaraciones cuidadosamente redactadas. Por eso este momento es precioso. Por eso ninguno quiere que termine. Francisco habla de Argentina, de su juventud en Buenos Aires, de los barrios donde la pobreza tiene rostro de niño. Habla de las villas miseria que vio crecer mientras los economistas celebraban números que no significaban nada para los que dormían en cartones. Claudia habla de México, de las colonias populares de la Ciudad de México, donde comenzó su trabajo político, de las madres que hacían malabares para alimentar a sus hijos, de los jóvenes que buscaban trabajo y solo encontraban puertas cerradas. Descubren que han visto el mismo dolor con diferentes nombres, que han escuchado el mismo llanto en diferentes idiomas, que la pobreza no tiene nacionalidad y que la esperanza tampoco. En algún momento del recorrido, Francisco menciona algo que sorprende a Claudia. Habla de la ciencia, de la importancia de tomar decisiones basadas en evidencia, no en ideología, del cambio climático como amenaza existencial, de la necesidad de líderes que entiendan los datos, pero también entiendan a la gente. Claudia es doctora en ingeniería energética. Ha pasado su vida entre números y fórmulas, pero también ha pasado su vida entre la gente, escuchando, aprendiendo, tratando de traducir el lenguaje técnico en soluciones reales para problemas reales. El Papa lo sabe, ha leído sobre ella, sabe que no es una política tradicional, que viene de la academia, que tiene formación científica, y eso le interesa, porque Francisco cree que el mundo necesita líderes que piensen, no solo que hablen. En los últimos metros del corredor, el Papa se detiene una vez más. Parece cansado.
El recorrido le ha exigido más de lo que debería, pero su voz es firme cuando dice las últimas palabras de ese encuentro privado. Los que vengan después van a juzgarnos por lo que hagamos con los más pequeños. No por los discursos, no por las ceremonias, por lo que hagamos cuando nadie está mirando, cuando no hay cámaras, cuando no hay aplausos. Claudia asiente. No hacen falta más palabras. Todo está dicho, todo está entendido. Se despiden con un abrazo que dura más de lo protocolar. Francisco le da su bendición, pero es una bendición diferente. No recita fórmulas aprendidas. Pone sus manos sobre los hombros de Claudia y dice algo muy simple: que Dios te dé fuerza, la vas a necesitar. Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron en privado. Lo que vino después fue diferente. Fotos oficiales, declaraciones públicas, el regreso al mundo de la política y las elecciones. Pero algo había cambiado. Claudia salió del Vaticano con una certeza que no tenía al entrar. No era certeza de victoria electoral, era algo más profundo. La certeza de que su camino tenía sentido, de que la lucha por los que menos tienen no es solo política, es vocación, es destino, es lo que algunos nacen para hacer. 3 meses después, Claudia Sheinbaum ganó la elección presidencial con la votación más amplia en la historia moderna de México. Se convirtió en la primera mujer presidenta en más de 200 años de vida independiente. Y en su primer discurso usó una frase que ya conocemos: la única forma lícita de mirar a alguien de arriba abajo es cuando uno le da la mano para levantarse. Nadie en el público sabía que esa frase había sido sellada en un corredor del Vaticano, que había sido pronunciada por un papa a una candidata, que era el hilo invisible que conectaba dos mundos que parecían muy distintos, pero que compartían la misma obsesión. Ahora pregúntense algo. ¿Cuántas conversaciones como esta ocurren en los pasillos del poder sin que nadie se entere? ¿Cuántas decisiones que cambian el mundo nacen de encuentros privados donde no hay cámaras ni micrófonos? ¿Cuántas veces dos personas se miran a los ojos y reconocen en el otro algo que trasciende las diferencias? Francisco murió en abril de 2025. Ya no volverá a caminar por ese corredor. Ya no volverá a recibir a líderes en su modesto departamento. Ya no volverá a pronunciar esas frases que parecían simples, pero contenían siglos de sabiduría. Pero antes de seguir, si esta historia los está impactando, déjenlo en los comentarios. Escriban qué les pareció el mensaje de Francisco. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo. Y recuerden suscribirse, porque historias como esta merecen ser contadas. Cuando Claudia Sheinbaum recibió la noticia de la muerte del Papa, estaba en Palacio Nacional. Detuvo todo, canceló reuniones, se retiró unos minutos a solas. Sus colaboradores más cercanos dicen que cuando salió tenía los ojos enrojecidos, pero su voz era firme. En la conferencia de prensa de esa mañana, habló de Francisco como pocos líderes lo hicieron. No recitó frases hechas, no leyó condolencias escritas por otros. Habló desde el lugar donde se guardan los recuerdos que importan. Recordó el departamento modesto. Recordó las piezas wixáricas. Recordó la frase del cuadro. Y dijo algo que muchos pasaron por alto, pero que los que saben escuchar entendieron perfectamente. Fue un hombre muy sabio, que en muy pocas palabras decía pensamientos muy profundos. Eso fue todo. No hacía falta más. Los que estuvieron en ese corredor saben exactamente de qué hablaba. Los que no estuvieron solo pueden imaginar.
Pero lo más revelador vino después. Cuando le preguntaron sobre quién debería ser el próximo papa, Claudia respondió con una frase que define su estilo de liderazgo. Ahí no nos corresponde. Eso es todo. No especulaciones, no opiniones gratuitas, no intromisiones en asuntos que no le competen. Saber cuándo hablar y cuándo callar es parte del liderazgo que pocos dominan. Y sin embargo, en esa misma conferencia, Claudia dejó claro algo fundamental. Usó la frase del Papa una vez más, la de mirar de arriba a abajo solo para levantar, y la conectó con la defensa de los mexicanos frente a las políticas que los discriminan. No fue casualidad, fue intención, fue mensaje, fue recordatorio de que las enseñanzas de Francisco siguen vivas en las decisiones de quien las escuchó de cerca. Ahora, pensemos en algo más profundo. Francisco era argentino, el primer papa latinoamericano en la historia. Claudia es mexicana. La primera mujer presidenta de México en la historia, 2 primeras veces, 2 rupturas de moldes, 2 personas que llegaron a posiciones que nadie de su origen había alcanzado antes. ¿Es coincidencia que se encontraran? ¿Es coincidencia que conectaran de esa manera? Los que creen en coincidencias dirán que sí. Los que entienden cómo funciona la historia dirán que no. Que hay encuentros que estaban escritos. Que hay conversaciones que tenían que ocurrir. Que hay corredores que fueron construidos siglos atrás, esperando que alguien los caminara con propósito. El corredor del Vaticano tiene más de 500 años. Ha visto papas y reyes. Ha visto guerras y paces. Ha visto traiciones y redenciones. Pero pocas veces había visto lo que vio ese día de febrero. 2 personas de mundos diferentes, caminando en silencio, reconociéndose, comprometiéndose sin palabras a algo que trasciende sus propias vidas. Cuando Claudia tomó posesión como presidenta de México, en octubre de 2024, su discurso estuvo lleno de referencias a los pobres, a los olvidados, a los que el sistema dejó atrás. No eran palabras vacías, eran eco de aquella conversación, eran continuación de aquel corredor que ahora se extendía desde el Vaticano hasta Palacio Nacional. Su primer gabinete incluyó más mujeres que cualquier gobierno anterior. Creó una secretaría dedicada exclusivamente a las mujeres. Impulsó programas para madres trabajadoras, para jóvenes sin oportunidades, para ancianos sin pensión. Cada medida parecía responder a aquella pregunta que Francisco le hizo sin hacerla. ¿Qué van a hacer con los más pequeños? La respuesta de Claudia fue clara. Protegerlos, defenderlos, ponerlos primero, no en los discursos, en los presupuestos, en las leyes, en las decisiones que importan. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que quizás explica por qué esta historia importa más allá de 2 personas y un corredor. ¿Qué hace a un líder diferente? No es el poder. El poder lo tiene cualquiera que llegue a ciertos puestos. No es la inteligencia. Hay muchos inteligentes que destruyen todo lo que tocan. No es el carisma. El carisma puede usarse para bien o para mal. Lo que hace a un líder diferente es una cosa, una sola cosa: saber para quién trabaja, saber a quién debe levantar, saber que el poder no es un fin, sino un medio, saber que la historia no juzga por los palacios, sino por los rostros de los que fueron olvidados. Francisco lo sabía. Por eso vivía en un departamento modesto, mientras gobernaba la institución más antigua del mundo. Por eso caminaba entre los pobres, cuando podía quedarse en salones dorados. Por eso recibió a Claudia en su casa, y no en un salón oficial.
Claudia lo entendió. Por eso caminó junto a él sin apuro. Por eso escuchó más de lo que habló. Por eso guardó esas palabras y las convirtió en política pública cuando tuvo el poder de hacerlo. El corredor del Vaticano sigue ahí, silencioso, esperando. Quizás algún día otro líder lo camine con otro propósito. Quizás esas piedras antiguas vuelvan a ser testigos de una conversación que cambie algo. Pero por ahora, lo que importa es esto. Hubo un día en que una mujer de México y un hombre de Argentina se miraron a los ojos en ese corredor. Y sin necesidad de cámaras, sin necesidad de comunicados, sin necesidad de testigos, entendieron que estaban del mismo lado. Del lado de los que todavía esperan, de los que todavía creen, de los que se niegan a aceptar que el mundo no puede ser mejor. Esa es la historia que nadie contó. Hasta ahora. Gracias por quedarse hasta el final. Si esta historia los movió, si les hizo pensar en el liderazgo de manera diferente, si los conectó con algo que ya sabían, pero habían olvidado, entonces hagan algo. No se queden en silencio. Comenten, compartan. Cuenten esta historia a otros. Porque las historias que importan solo sobreviven si alguien las cuenta. Y esta historia merece sobrevivir.